Hola, hoy hablaremos acerca del principio de adición y multiplicación. Bueno, empezaremos por el principio de la adición. El principio de la adición nos dice que si nosotros tenemos una actividad y podemos realizarlo de m maneras, pero también podemos realizarlo de n maneras diferentes, estas tienen que ocurrir de manera no simultánea, es decir, que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, la actividad se puede realizar de m más n maneras. También podemos ayudarnos si lo representamos con la letra O, ya que diríamos que la actividad se realiza de m maneras o n maneras, o tenemos m opciones para realizarla o n opciones. Estas dos cantidades pueden aumentar si la actividad puede realizarse con más maneras diferentes. Nosotros al aplicar la suma, al aplicar la regla de la suma, tenemos que sumar cada una de esas cantidades. Ahora realizaremos algunos ejercicios. El primer ejercicio nos dice que existe una ciudad A y existe una ciudad B. El objetivo es ir de la ciudad A a la ciudad B. Para ello disponemos de 3 aviones distintos y de 2 automóviles distintos. 3 aviones y 2 automóviles. La pregunta nos dice de cuántas formas podemos ir de la ciudad A la ciudad B. Nosotros analizamos y podemos ver que podemos escoger solo uno de estas 3 posibilidades o de estas 2 posibilidades. Entonces debemos aplicar la regla de la suma, ya que los sucesos no son simultáneos o no pueden ocurrir al mismo tiempo. No podemos tomar un auto y un avión a la vez. Entonces, al aplicar la regla de la suma, la cantidad de formas que podemos ir de una ciudad a otra va a ser 5. Si tomamos uno de estos 3 aviones o uno de estos 2 automóviles. Continuamos con los ejemplos. Este ejemplo nos dice que existen 5 mujeres y 8 hombres que se postulan a la presidencia de un colegio. La pregunta nos dice cuántas posibilidades hay para elegir al ganador. Entonces, como solamente debemos elegir a un ganador, nuestras posibilidades se reducen a escoger entre las 5 mujeres o los 8 hombres. Entonces, al utilizar la letra O, nos damos cuenta que vamos a aplicar la regla de la suma. Nosotros sumamos esas dos cantidades y el resultado va a ser 13. Continuamos con los ejercicios. Este ejercicio nos dice que una persona desea protegerse del sol. Para ello dispone de 3 gorras y 4 sombreros. Entonces la persona tiene 3 gorras y 4 sombreros. La pregunta nos dice cuántas opciones tiene para protegerse del sol. Como la persona solamente debe elegir entre uno de los 3 o una de las 3 gorras o uno de los 4 sombreros, los sucesos no ocurren de manera simultánea porque no puede ponerse una gorra y un sombrero a la vez. Aplicamos la regla de la suma y la cantidad de opciones que tiene para protegerse del sol es 7. Ahora hablaremos acerca del principio de la multiplicación. Bueno, el principio de la multiplicación nos dice que si nosotros tenemos una actividad y esta se divide en etapas, la primera etapa puede realizarse de m maneras, la segunda de n maneras. Estas tienen que ocurrir de manera simultánea. Entonces la actividad puede realizarse de m por n maneras. Si nosotros tenemos más etapas en nuestra actividad, entonces tendríamos que multiplicarlas. También podremos ayudarnos si lo representamos con la letra I, ya que la actividad puede realizarse de m y n maneras, ya que están ocurriendo de manera simultánea.
El siguiente ejercicio nos dice que existen tres ciudades: la ciudad A, la ciudad B, la ciudad C. Nuestro objetivo es ir de la ciudad A a la ciudad C. Entonces, para ir de la ciudad A a la C, tenemos que pasar por la ciudad B. De la ciudad A a la ciudad B, disponemos de 3 aviones. Y para ir de la ciudad B a la ciudad C, disponemos de 2 automóviles distintos. Entonces, la pregunta nos dice de esta manera: ¿de cuántas formas podemos ir de la ciudad A a la ciudad C? Bueno, nosotros podemos dividir esta actividad de ir de la ciudad A a la ciudad C en 2 etapas. La primera etapa es tomar un avión y la segunda tomar un automóvil. Entonces, para la primera etapa tenemos 3 opciones: 1, 2, 3. Y para la segunda tenemos 2 automóviles. Entonces, como nosotros debemos tomar sí o sí un avión y un automóvil, debemos aplicar la regla de la multiplicación, ya que los sucesos están ocurriendo de manera simultánea. Entonces, al multiplicar, el resultado va a ser 6. ¿Y cuáles son esas 6 formas o cuáles son esas 6 posibilidades que tenemos para ir de la ciudad A a la ciudad C? Pues son estas. Si nosotros tomamos el avión 1, el auto 1, o el avión 1 y el auto 2, el avión 2, el auto 1, el avión 2, el auto 2, el avión 3, el auto 1 y el avión 3, el auto 2. Son 6 formas de ir de la ciudad A a la ciudad C. Haremos otro ejercicio y este ejercicio nos dice que de nuevo existen 5 mujeres y 8 hombres. Estos mismos se están postulando para ser presidentes en una escuela. Ahora, vamos a ver lo que nos dice la pregunta. La pregunta nos dice cuántas parejas de hombre y mujer se enfrentan en la elección final. Entonces es muy diferente a la pregunta que tuvimos en el ejemplo del principio de la suma. Bueno, la actividad se reduce a que debemos elegir una pareja consta de 2, ¿no? Entonces debemos elegir entre las 5 mujeres y uno entre los 8 hombres. Para la primera etapa es escoger una de las 5 mujeres y para la segunda uno de los 8 hombres. Tenemos 5 posibilidades en el grupo de mujeres y 8 en el grupo de hombres. Entonces, como debemos escoger una pareja, los sucesos tienen que ocurrir de manera simultánea. Aplicamos la regla de la multiplicación y el resultado va a ser 40. Continuamos con los ejercicios. El ejercicio nos dice que tenemos las letras A, B y C. Entonces, ¿cuántas palabras de 2 letras podemos formar? Bueno, vamos a empezar viendo cuántas posibilidades tenemos para formar esas palabras. Como la palabra está formada de 2 letras, entonces en la primera posición de la palabra tenemos 1, 2, 3. 3 posibilidades o 3 opciones que podemos elegir. Y en la segunda posición de la palabra tenemos igual 3 opciones, ya que podemos escoger entre A, B o C. Entonces tenemos 3. La actividad es formar una palabra. Entonces estas están muy ligadas, es decir que ocurren al mismo tiempo o de manera simultánea. La primera etapa se dividiría en escoger la primera letra de la palabra y la segunda en escoger la segunda letra. Entonces aplicamos las reglas de la multiplicación y este resultado nos va a dar 9. Bueno, ¿cuáles son esas 9 palabras? Bueno, son estas: AA, BB, CC, AB, BA, CA, AC, BC y CB. Otro punto nos dice que formemos o digamos cuántas palabras de 2 letras existen, y estas son, bueno, tienen que cumplir que las letras
no deben repetirse. Hacemos el mismo procedimiento y vemos las posibilidades en la primera palabra o en la primera posición de la palabra y en la segunda posición. En la primera posición nosotros podemos escoger una de las tres, entonces tenemos tres opciones. Y en la segunda podemos escoger solo dos. ¿Por qué? Bueno, porque en esta primera posición está ocupado por una de las tres letras. Entonces, como las letras no deben repetirse, nuestras posibilidades se reducen a 2. Aplicamos la regla de la multiplicación y el resultado nos va a dar 6. Y bueno, ¿cuáles son esas 6 palabras? ¿cuáles son esas 6 palabras? Bueno, esas 6 palabras son si eliminamos estas 3 de aquí, que son el caso en el que se repiten las letras. Entonces, eliminando esas palabras nos quedaría esto, que son las 6 palabras, y podemos ver que sí no se repiten las letras en las palabras. Vamos a continuar con otro ejemplo, y este ejemplo nos dice que existe una placa que consta de 4 dígitos y 3 letras. Entonces la pregunta dice cuántas placas distintas podemos formar. Bueno, nosotros vamos a ver cada una de las posibilidades que puede tener cada una de estas posiciones. Bueno, en la primera posición, segunda, tercera, cuarta, en la parte de los números y en la parte de las letras, las 3 posiciones que existen. Vamos a empezar con la parte de los números, y en la primera parte de los números, en el primer dígito existen 10 posibilidades, ya que pueden entrar los números de 0 a 9. En la segunda también tenemos 10 posibilidades, en la tercera también tenemos 10, pero en la cuarta nuestras posibilidades se reducen en menos 1. Tenemos 9 posibilidades. Bueno, ¿por qué? Porque si nosotros consideramos el número 0 en la última posición, hacen que exista la placa con el número 00. Bueno, 000. Sabemos que esa placa no existe, entonces nuestras posibilidades en la última posición de los dígitos se reducen en menos 1. ¿Está bien? Ahora vamos en la parte de las letras. Nosotros sabemos que las letras en la primera posición tenemos 26 posibilidades, ya que existen 26 letras en el abecedario. En la segunda posición tenemos igual 26 posibilidades, y en la tercera también 26. Nosotros sabemos que todo esto está ligado, tienen que ocurrir cada uno de estos sucesos al mismo tiempo, ya que debemos escoger entre los 10 números que pueden ocupar esta posición, y así sucesivamente. Entonces nosotros aplicamos la regla de la multiplicación. Multiplicando todos estos números nos va a dar el número 158.184.000 posibilidades o placas distintas que podemos formar. Continuamos con los ejercicios. El ejercicio nos dice: ¿cuántos números de 4 dígitos o menos podemos formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, suponiendo que no pueden repetirse estos? Continuamos con los ejercicios. El ejercicio nos dice: ¿cuántos números se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, suponiendo que no pueden repetirse estos? Bueno, primero vamos a ver los números de un dígito, luego los de 2 dígitos, los de 3 dígitos y por último los de 4 dígitos. Entonces, para los números de 4 dígitos, para los números de un dígito, nosotros ¿cuántas opciones tenemos? Bueno, tenemos 4 opciones: 1, 2, 3 y 4, que serían los números 1, 2, 3, 4. Para la parte de 2 dígitos, como los números no deben repetirse, en la primera posición tenemos 4 opciones.
Y en la segunda, nuestras opciones se reducen en -1, ya que en esta posición ha sido ocupada por uno de estos 4 números. Entonces, lo multiplicamos, como vimos en anteriores ejercicios, es necesario multiplicarlo. El resultado va a ser 12. ¿Cuáles son esos 12 números? Pues son estos de aquí. Continuamos con los de 3 dígitos. Hacemos el mismo análisis y en la primera posición o en la primera posición del número vamos a tener 4 posibilidades, en la segunda 3 y en la última solo 2. ¿Está bien? Ya que hemos ocupado dos números y solamente podemos ocupar los 2 que nos sobran. Multiplicamos estas cantidades y el resultado va a ser 24. ¿Cuáles son esos 24 números? Pues son estos. Podemos ver que no se repiten, en ningún número se repite 2 veces un número. Continuamos con los números de 4 dígitos y hacemos el mismo procedimiento que los anteriores números. 4, 3, 2 y en el último solamente va a haber una posibilidad, ya que hemos escogido entre los 3 números que teníamos. Multiplicamos estas cantidades y el resultado va a ser 24. ¿Cuáles son esos 24 números? Pues son estos. Si nos damos cuenta, pues no estamos más que llenando el número que le falta a cada uno de estos números de 3 dígitos. Por ejemplo, en el número 1, 2, 3 o 123 estamos aumentando el número que le falta, que es 4. ¿Está bien? Bueno, no podemos seguir con los números de 5 dígitos porque sí o sí va a haber un número que se repita 2 veces. Entonces hemos llegado al límite de números que podemos construir, de 1, de 2, de 3 y de 4 dígitos. Entonces nosotros tenemos que sumar cada una de estas cantidades para obtener el total de números que se pueden formar. Al sumarlos, el resultado nos va a dar 64 números que se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4 sin que se repitan. Vamos a continuar con los ejercicios y este ejercicio nos dice de cuántas palabras de 3 letras podemos formar con las letras A, B, C, D sin que éstas se repitan. Nosotros sabemos que para hacer eso tenemos que ver las posibilidades en la primera posición, en la segunda y en la tercera, y como las letras no se deben repetir, entonces nuestras posibilidades se reducen en -1 cada vez que aumentamos una letra. En la primera posición sabemos que va a haber 4 opciones que son A, B, C, D, en la segunda 3 y en la última solo 2. Sabemos que tenemos que formar palabras, entonces tenemos que aplicar la regla de la multiplicación. Multiplicamos estos números y el resultado va a ser 24. ¿Cuáles son esas 24 palabras? Bueno, son estas. Y podemos ver que en ninguna se repite 2 veces una letra. Continuamos con otro punto y este punto nos dice cuántas terminan en A o D. Ya. Continuamos con el análisis y vamos a ver primero con las palabras que terminan en A. Como las palabras deben terminar en A, en la última posición de la palabra tiene que entrar la palabra A y solamente, la letra A y solamente tenemos una opción. ¿Está bien? Como solo va a ir la letra A y las letras no pueden repetirse, en esta parte de aquí nuestras posibilidades se reducen a 3, ya que en la última posición está ocupado la letra A. Y solo podemos ocupar las 3 letras que nos sobran, B, C, D. Continuamos y en la siguiente posición, solo como sabemos que no deben repetirse, nuestras posibilidades se reducen en -1. Y para la última posición solamente vamos a tener una opción que es que ocupa la letra A, una posibilidad. Estamos formando palabras, entonces multiplicamos estas cantidades. Al multiplicar el resultado va a ser 6. Entonces, ¿cuáles son esas 6 palabras que terminan en A? Pues son estas. Las hemos sacado de estas palabras de aquí.
ya que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras que no se repiten, bueno, letras que no se repiten que terminan en A. Hacemos el mismo procedimiento para la letra, bueno, para las palabras que terminan en la letra D. Tendríamos esto. Igual igual al análisis con las palabras que terminan en A. Entonces, esta multiplicación nos va a dar estas palabras y todas terminan en D. Las hemos sacado de aquí. Estas no se repiten, bueno, las letras no se repiten dos veces. Entonces sabemos que esta multiplicación es 6. Bueno, para responder esta pregunta, ¿cuántas terminan en A o D? Solamente vamos a sumarlo. El resultado va a ser 12. Continuamos con los ejercicios. En este ejercicio nos dice que tenemos 4 libros de matemáticas y 3 libros de física. Entonces la pregunta nos dice cuántas maneras podemos ordenarlos de modo que cada libro de cada materia esté siempre juntos. Bueno, ordenarlos en un estante. Aquí tenemos el estante. Bueno, vamos a empezar a analizar y vamos a ver que existe dos formas de ordenar los libros cuando ellos estén siempre juntos. Bueno, la primera forma va a ser que estén ocupando la parte izquierda los libros de matemática y la parte derecha los libros de física. Ya, entonces en aquí vamos a ver cuántas formas se pueden, como son libros diferentes, entonces cuántas formas se pueden mover cada libro o acomodar. Entonces en la primera posición, como tenemos 4 libros, entonces tenemos 4 opciones. Como ya hemos ocupado un libro aquí, entonces nuestras opciones se reducen en -1. Y así sucesivamente para cada libro. Hacemos lo mismo para los libros de física y tendríamos 3 opciones para esta parte, 2 para la segunda y 1 para la última. Entonces, como tienen que estar acomodados de esta manera, nosotros aplicaremos el principio de la multiplicación, ya que los sucesos tienen que ocurrir de manera simultánea. Multiplicamos todos estos números y el resultado va a ser 144. Esta es una forma de acomodar sin que los libros se separen. ¿Hay otra forma? Bueno, sí, hay otra forma en que los libros de física estén en la parte izquierda y los de matemática en la parte derecha. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos con los libros de matemáticas en la parte izquierda y las posibilidades van a ser iguales. 4, 3, 2, 1 en la parte de los libros de matemática y 3 por 2 por 1 en la parte de los libros de física. Esta multiplicación nos va a dar igual 144 y como vemos tenemos escoger entre estas formas que se pueden ordenar los libros sin separarse o estas formas que podemos escoger en los libros sin separarse. Entonces tenemos entre esta cantidad o esta cantidad. Para saber el total debemos sumarlos y el resultado va a ser 288.